Español. La revelación final del Papa Juan Pablo II, un llamado a la unidad y la fe. Saludos a todos. Agradecemos su presencia en nuestro canal y oramos para que hoy puedan experimentar la gracia de Cristo. Los invitamos a permanecer con nosotros a través de este vídeo, mientras profundizamos en uno de los momentos más conmovedores de la historia moderna, el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Su muerte no solo fue una pérdida para la Iglesia Católica, sino para el mundo entero, ya que marcó el final de una era y la partida de un líder espiritual que tocó la vida de millones de personas. Aunque no fueron muy conocidas en su momento, las últimas palabras del Papa Juan Pablo II, "Déjame ir al Padre", resuenan profundamente cuando reflexionamos sobre su profunda vida y su legado. Estas palabras revelan a un hombre cuya fe inquebrantable en la vida eterna le permitió aceptar la muerte con serena paz. Su mensaje final fue de confianza en el plan de Dios, y fue solo después de su muerte que el peso total de estas palabras se hizo evidente. Pero para entender verdaderamente la profundidad de esta revelación, primero debemos apreciar el increíble viaje que llevó al Papa Juan Pablo II a ese momento final. El Papa Juan Pablo II, nacido Karol Wojtyła en la pequeña ciudad de Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920, enfrentó dificultades desde una edad temprana. A los 20 años, ya había sufrido la muerte de sus padres y su hermano. Estas pérdidas tempranas no lo amargarían, sino que más bien profundizarían su compasión y resolución espiritual. Su tierra natal, Polonia, fue destrozada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el posterior régimen comunista. Fue durante estos años turbulentos que la profunda conexión de Wojtyła con Dios creció, mientras buscaba consuelo y dirección en su fe. Cuando era joven, Wojtyła trabajó en una cantera y en una planta química para evitar la deportación nazi, mientras asistía en secreto al seminario. Su resiliencia y compromiso con la justicia se formaron durante estos años difíciles, y fue aquí donde comenzó a creer que la fe podía servir como una luz guía en los tiempos más oscuros. Tras su ordenación sacerdotal en 1946, la profunda intuición espiritual y el extraordinario intelecto de Karol Wojtyła le granjearon rápidamente la reputación de ser uno de los líderes más brillantes de la Iglesia. En 1958, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, Polonia. Su ascenso a la fama continuó, y en 1978, a los 58 años, Karol Wojtyła se convirtió en el primer papa no italiano en casi 400 años. Como Papa Juan Pablo II, se propuso inmediatamente generar cambios, no solo dentro de la Iglesia, sino en todo el mundo. Su liderazgo alteraría para siempre el curso de la historia, ya que se centró en promover la paz, la comprensión y la compasión a través de las fronteras nacionales, religiosas y culturales. Durante su papado, el compromiso de Juan Pablo II con el diálogo interreligioso fue inquebrantable. Buscó eliminar las divisiones entre los pueblos y las naciones, y sus esfuerzos por unir a las personas a través de valores compartidos de humanidad y dignidad fueron legendarios. Su aceptación de personas de todos los ámbitos de la vida, ya fueran religiosas o seculares, ricas o pobres, demostró su profunda creencia en el valor inherente de cada ser humano. El impacto del Papa Juan Pablo II se extendió mucho más allá de los muros del Vaticano. Sus viajes lo llevaron a los 4 rincones del mundo, donde conoció a líderes mundiales, figuras religiosas y gente común, predicando siempre la importancia de la paz, el perdón y la comprensión. Sus momentos más famosos incluyeron hablar contra el comunismo durante su visita a Polonia, ayudar a desmantelar regímenes opresivos y abogar incansablemente por la santidad de la vida humana. Incluso cuando enfrentó su propio sufrimiento en los últimos años de su vida, particularmente con su batalla contra la enfermedad de Parkinson, el Papa Juan Pablo II nunca vaciló en sus convicciones espirituales. Su capacidad de sufrir con dignidad y aceptación conmovió profundamente a quienes lo vieron. Sus últimos días fueron un testimonio de su fe inquebrantable en la vida venidera.
A medida que su salud se deterioraba, continuó hablando, predicando y orando, ofreciendo sus últimas palabras con la misma confianza en la voluntad de Dios que lo había guiado a lo largo de su vida. En sus últimos momentos, mientras el mundo observaba, la fe del Papa Juan Pablo II se mantuvo firme. Su simple pero poderosa súplica de ir al Padre resumió toda su vida, una vida dedicada a servir a Dios, unir a las personas y difundir el mensaje de amor, unidad y fe. Su muerte marcó el final de un papado extraordinario. Pero también significó el comienzo de un legado que seguiría inspirando a las generaciones venideras. Hoy, al reflexionar sobre su vida y sus últimas palabras, recordamos que nosotros también debemos vivir con la misma fe profunda que encarnó el Papa Juan Pablo II. Estamos llamados a superar las divisiones, a servir a los demás con compasión y a confiar en el plan eterno de Dios. Su vida y su muerte no fueron solo momentos en la historia, fueron lecciones poderosas sobre el poder inquebrantable del amor, la fe y la unidad. Llevemos adelante su mensaje, sabiendo que al hacerlo, honramos su increíble legado y fortalecemos las bases para un mundo más pacífico y compasivo. Que las palabras del Papa Juan Pablo II resuenen en nuestros corazones y nos inspiren a vivir vidas llenas de significado, compasión y fe inquebrantable. Que siempre busquemos la unidad, la paz y el amor, tal como Él lo hizo en vida. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre uno de los líderes espirituales más queridos de la historia. Que su espíritu siga guiándonos a todos. El impacto duradero del Papa Juan Pablo II, un viaje de fe, liderazgo y perdón. El papado del Papa Juan Pablo II se definió no solo por su liderazgo espiritual, sino también por su extraordinaria influencia en los acontecimientos mundiales, particularmente en la esfera política. Uno de los momentos más cruciales de su mandato se produjo durante su primera visita a Polonia como papa. En 1979, su regreso a su patria fue un punto de inflexión en la historia. En medio del opresivo régimen comunista, sus poderosas palabras instaron al pueblo polaco a resistir la tiranía y mantenerse firme en su fe. Su visita contribuyó directamente al surgimiento del movimiento Solidaridad, un movimiento laboral y político que jugó un papel clave en la eventual caída del comunismo de Europa del Este. Gracias a su inquebrantable apoyo a los oprimidos, Juan Pablo II se convirtió en un faro de esperanza para quienes luchaban por la libertad, la justicia y los derechos humanos. Más allá del ámbito religioso, su liderazgo fue una poderosa fuerza de cambio global. Fue un firme defensor de los derechos de los pobres y los marginados, y se manifestó constantemente contra la injusticia, la violencia y la desigualdad. Su voz era una brújula moral en un mundo que a menudo parecía carecer de dirección. La influencia del Papa Juan Pablo II se extendió mucho más allá de los muros del Vaticano, ya que defendió con valentía la paz, la libertad y la dignidad de todo ser humano. Su pontificado marcó una era de profunda transformación social y política. Uno de los aspectos más notables de su papado fueron sus incansables viajes por todo el mundo. Durante su mandato como papa, visitó casi 100 países, transmitiendo mensajes de amor, paz y reconciliación a millones de personas, independientemente de su origen. Su capacidad para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida lo convirtió en una figura querida en todo el mundo. Desde las plazas abarrotadas de gente hasta los pequeños pueblos rurales, la presencia de Juan Pablo II trajo esperanza y fortaleza espiritual a los corazones de muchos. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. El 13 de mayo de 1981, la vida del Papa Juan Pablo II cambió para siempre cuando Mehmet Ali Agca, un pistolero turco, le disparó mientras saludaba a los peregrinos en la plaza de San Pedro. El mundo quedó conmocionado por el intento de asesinato y muchos temieron lo peor. Pero la resiliencia de Juan Pablo II era tan fuerte como su fe. Después de someterse a una cirugía de emergencia, tuvo una recuperación asombrosa. Lo que siguió fue nada menos que extraordinario,
un gesto de perdón que pasaría a la historia como uno de los actos de misericordia más profundos. A pesar de que Akka había intentado quitarse la vida, el Papa Juan Pablo II decidió perdonarlo. Se reunió con su posible asesino en prisión y lo indultó. Este acto de compasión y reconciliación resonó en todo el mundo, enviando un poderoso mensaje de que el perdón, incluso ante una grave injusticia, es una fuerza transformadora. Para el Papa Juan Pablo II, el mensaje de la misericordia estaba en el corazón de su papado. Predicó constantemente sobre el poder del perdón, la compasión y la curación frente al odio y la violencia, ejemplificando estos valores a través de sus propias acciones. A medida que pasaban los años, el Papa Juan Pablo II enfrentó desafíos físicos que pusieron a prueba su fuerza y resistencia. A principios de la década de 1990, se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurológica debilitante que gradualmente deterioró sus capacidades físicas. A pesar de los efectos de la enfermedad en su cuerpo, temblores, dificultades para hablar y disminución de la presencia física, el Papa Juan Pablo II siguió cumpliendo con sus deberes con notable determinación y gracia. Su enfermedad no hizo más que aumentar el respeto y la admiración que la gente sentía por él, pues se convirtió en un símbolo de perseverancia y fe. Aunque su cuerpo físico se debilitaba, su espíritu se mantuvo firme, ofreciendo un ejemplo de cómo la fe puede dar fuerza en las circunstancias más difíciles. En febrero de 2005, la salud del Papa Juan Pablo II empeoró drásticamente. Tras ser ingresado en el hospital por síntomas parecidos a los de la gripe, su estado se deterioró rápidamente debido a complicaciones derivadas de una infección del tracto urinario y un shock séptico. A pesar de la creciente gravedad de su estado, el Papa siguió cumpliendo con sus deberes lo mejor que pudo, incluso comunicándose con los funcionarios del Vaticano desde su cama de hospital. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que su tiempo se estaba agotando. Cuando se difundió la noticia de su deterioro de salud, miles de personas se reunieron fuera del Vaticano para rezar por un milagro. En el interior, rodeado de sus amigos y colaboradores más cercanos, el Papa Juan Pablo II pasó sus últimas horas en tranquila reflexión, firme en su fe. El mundo esperaba con solemne expectación, sabiendo que el Papa que los había guiado con fuerza, sabiduría y compasión se estaba preparando para dejar este mundo. Su fallecimiento marcó el final de una era, pero su legado de amor, perdón y fe inquebrantable sigue inspirando a millones de personas. La vida del Papa Juan Pablo II fue un testimonio del poder de la fe para superar la adversidad. Encarnó el mensaje de Cristo de una manera que resonó profundamente en personas de todos los orígenes, ofreciendo esperanza y fortaleza en tiempos de dificultad. Su compromiso con la dignidad humana, la justicia y la misericordia dejó una marca indeleble en el mundo, y su ejemplo de perdón y perseverancia sigue inspirando a personas de todo el mundo. Los últimos momentos del Papa Juan Pablo II en la tierra estuvieron marcados por un profundo sentido de paz y aceptación, encapsulado en sus últimas palabras: «Déjame ir al Padre». Esta sencilla pero poderosa declaración reflejaba no solo su rendición a la voluntad divina, sino también su fe inquebrantable en la vida que le esperaba después de la muerte. En esos últimos momentos, el Papa Juan Pablo II demostró una calma que decía mucho sobre su profunda convicción espiritual. Su vida, llena de dificultades, triunfos y servicio, culminó en una pacífica disposición a regresar a su Creador. El 2 de abril de 2005, a la edad de 84 años, el Papa Juan Pablo II falleció, dejando atrás un mundo profundamente impactado por su liderazgo y sus enseñanzas. Su muerte marcó el final de una era transformadora para la Iglesia Católica y para la sociedad global. El mundo lamentó la pérdida de un hombre que había pasado su vida promoviendo la paz, la justicia y una fe inquebrantable. Su legado se sintió más allá del Vaticano, ya que millones de personas de todos los ámbitos de la vida rindieron homenaje a su influencia. El 8 de abril de 2005,
una asombrosa cifra de 4 millones de personas se reunieron en Roma para su funeral, una de las mayores asambleas de líderes religiosos y políticos de la historia. Esta abrumadora manifestación de dolor y admiración subrayó hasta qué punto el Papa Juan Pablo II había tocado corazones en todo el mundo, independientemente de la religión, la nacionalidad o los antecedentes. La magnitud del evento fue un testimonio del profundo impacto que tuvo en la humanidad durante su vida. Pero el legado del Papa Juan Pablo II se extiende mucho más allá de su muerte. Sus escritos siguen dando forma a los debates teológicos y morales dentro de la Iglesia. Sus encíclicas, profundamente arraigadas en la compasión y la justicia, siguen siendo fundamentales para guiar las enseñanzas de la Iglesia y la conversación mundial sobre la dignidad humana. Tal vez su contribución más duradera fue su énfasis en la divina misericordia. El Papa Juan Pablo II estableció el Domingo de la Divina Misericordia, un día dedicado a reflexionar sobre la misericordia y el amor ilimitados de Dios por toda la humanidad. Este día sigue ofreciendo a millones de personas una fuente de consuelo, recordándonos la infinita compasión que está a nuestro alcance a través de la fe. En las semanas previas a su muerte, se dice que el Papa Juan Pablo II escribió varias cartas privadas, algunas de las cuales se cree que contienen ideas espirituales e incluso predicciones sobre el futuro de la Iglesia. Estas cartas siguen envueltas en misterio, lo que aumenta la intriga en torno a sus últimos días. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que sus últimos días estuvieron llenos de oración y contemplación. Las personas más cercanas a él informaron que estaba en paz, completamente preparado para encontrarse con su Creador. En una de sus últimas cartas, escrita pocos días antes de su muerte, el Papa Juan Pablo II alentó al mundo a seguir creyendo en la bondad de Dios, reafirmando su creencia de que el amor divino y la misericordia guiarían a la humanidad incluso en los tiempos más oscuros. El impacto del Papa Juan Pablo II todavía se siente hoy. Sus últimas palabras, "Déjame ir al Padre", no fueron solo una despedida personal sino también un mensaje de esperanza y confianza para el mundo entero. Su vida fue un testimonio viviente de la capacidad de la fe para soportar las pruebas y generar un cambio transformador. Creía en el poder del perdón, en la importancia de la compasión y en la esperanza ilimitada que puede brindar la fe en Dios. Su legado sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, instándonos a vivir con empatía, a luchar por la justicia y a abrazar el amor como la fuerza más poderosa para el cambio. Al reflexionar sobre la extraordinaria vida y el legado del Papa Juan Pablo II, recordamos que su mensaje es tan relevante hoy como lo fue siempre. Su compromiso inquebrantable con la fe, la justicia y la dignidad humana sigue resonando en personas de todos los rincones del mundo. Su legado es un faro de esperanza, que nos enseña que a través de la fe podemos enfrentar cualquier desafío, sanar cualquier herida y construir un mundo arraigado en la compasión, el perdón y el amor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de su vida y sus enseñanzas. Que su legado siga inspirándote, así como sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo.